Hola, soy su amiga Disforia. Hoy vamos a hablar acerca de los voltajes y cómo entenderlos, saber qué es lo que va a ser un voltaje bajo, un voltaje medio y un voltaje alto al utilizarlo con ciertas máquinas, ya que con cada una de las máquinas que tenemos por acá, al ser distintas, va a haber diferentes reacciones con el voltaje que utilicemos. Primero que nada tenemos que tener claro qué es el voltaje y para qué nos sirve. El voltaje en cualquier tipo de máquina lo que va a hacer es darnos más o menos velocidad. Nos va a dar mayor velocidad un voltaje alto, menor velocidad un voltaje bajo y velocidades intermedias un voltaje intermedio. Esto suena muy obvio, pero no es tan fácil de entender cuando vemos que hay máquinas distintas. En este caso yo escogí estos tres tipos de máquinas que son los que cumplen con las especificaciones que la mayoría de máquinas tienen, incluso máquinas rotativas tipo PEN. Existen máquinas tipo PEN que funcionan como esta y existen máquinas tipo PEN que funcionan como esta. Teniendo claro cómo funcionan este tipo de máquinas con los voltajes, vamos a poder entender el funcionamiento de cualquier otra. Como ya les comentaba, el voltaje nos va a dar mayores o menores velocidades dependiendo qué máquina utilicemos. Tenemos que saber qué tipo de aguja vamos a utilizar para saber qué voltaje vamos a usar, qué voltaje va a ser mejor. También tenemos que ver qué tipo de fuente utilizamos. Hay fuentes que son de 1.5 amperes de salida, lo que no es lo mismo que los voltajes. El voltaje es una cosa, el amperaje es otra. Si ustedes no saben muy bien qué es eso, por acá les voy a dejar un video donde les explico las diferencias entre fuentes de energía y por qué nos va a servir mejor una fuente con un amperaje mayor. Como les comento, existen fuentes de 1.5 amperes, pero hay fuentes de 2 o hasta de 3 amperes y esas son las mejores, ya que a mayor amperaje vamos a necesitar menores voltajes para lograr mejores potencias y a menor amperaje vamos a necesitar mayores voltajes para lograr mejores potencias, lo que puede hacer que sobrecalentemos nuestras máquinas porque estamos forzándolas con mucho voltaje. Cuando ya tenemos claro esto, también tenemos que ver las especificaciones de cada una de nuestras máquinas. En este caso yo tengo una máquina rotativa de stroke fijo, una máquina rotativa a la cual se le puede calibrar el stroke y una máquina de bobinas. Cada una de ellas van a reaccionar de una manera distinta aunque utilicemos el mismo voltaje. Por eso cuando me preguntan que qué voltaje se utiliza para línea, qué voltaje se utiliza para sombra y qué voltaje se utiliza para color, les respondo que no hay un voltaje general. No podemos utilizar todas las personas el mismo voltaje, ya que tenemos fuentes de energía distintas, máquinas distintas, tipos de aguja distintas y también la zona de la piel en la que vamos a tatuar. También eso influye. No todas las zonas del cuerpo tienen el mismo grosor de piel. Por acá también les voy a dejar un video donde hablo acerca de cómo está constituida nuestra piel y cuánta aguja debemos meter a la hora de tatuar, dependiendo de cada situación. Vamos a tomar esta máquina que es la que no tiene el stroke calibrable. Eso quiere decir que nuestra máquina únicamente va a tener una distancia de recorrido que no se puede cambiar, que es de 3.5 milímetros como lo indica en la parte de atrás. En este caso no podemos cambiar eso, por eso lo único que podemos hacer para poder tatuar es regular los voltajes. Podemos utilizar voltajes más altos para línea y color sólido y voltajes más bajos o intermedios para sombra y difuminados. Eso es lo único que tenemos que saber en el caso de estas máquinas. No podemos tener un voltaje exacto para utilizar porque, como ya les comento, tenemos que saber qué calibre de aguja estamos ocupando, qué trabajo vamos a realizar, qué potencia tiene nuestro motor, qué rangos de voltaje puede utilizar, desde qué voltaje más bajo hasta qué voltaje más alto soporta esta máquina. En ese caso, cada quien va a sacar sus conclusiones sabiendo si tenemos una fuente de 1.5 amperes o de 2 amperes. Como ya les he mencionado en casi todos mis videos, únicamente con prueba y error vamos a poder sacar las conclusiones de qué voltaje vamos a utilizar, porque por ejemplo, si yo utilizara 8 volts en esta máquina para hacer una línea, ahorita yo tengo una aguja de relleno. Para eso tendría que utilizar un voltaje más alto para que pueda dejar mayor cantidad de pigmento en la zona donde voy a tatuar. Vamos a conectar esta máquina y vamos a hacer la prueba de función. Una vez que ya la tenemos conectada, la activamos
y podemos ver que el voltaje que tenemos ahorita, que se podría considerar un voltaje alto para línea o para color sólido, podría ser más alto, pero este voltaje que tenemos de aproximadamente 8 volts es perfecto para línea o para color sólido, siempre y cuando también tengamos en cuenta la velocidad a la que deslizamos la mano. Cuando nosotros estamos tatuando una línea, no podemos pasar la máquina como si fuera un marcador o una pluma. Tenemos que irla pasando lentamente para que la aguja entre y salga muchas veces de la misma zona de piel y deje bastante pigmento para que este quede completamente sólido. Ahora vamos a bajar un poco el voltaje y vamos a ver qué pasa. Cuando bajamos el voltaje, vemos que la máquina se mueve a menor velocidad, lo que quiere decir que si yo estuviera tatuando ahorita con ella, estaría la aguja entrando menos veces en la misma zona de piel y dejaría menor cantidad de pigmento. Ese voltaje nos serviría más para difuminados y para sombras, pero vamos a ver algo también. Esta máquina no tiene una diferencia en su golpeo. Podemos utilizar voltajes más altos y voltajes más bajos, pero el golpeo siempre va a tener la misma fuerza. Hay máquinas que sí cambia el golpeo dependiendo el voltaje y su configuración, pero en esta no es así. Siempre se ha escuchado decir que las máquinas rotativas son las más fáciles de usar, ya que son universales. Con una sola máquina podemos hacer línea, sombra y color, únicamente regulando los voltajes desde nuestra fuente de energía. No tenemos que calibrar absolutamente nada, al menos en este tipo de máquinas rotativas. Sí podemos tener la ventaja de que podemos utilizar agujas de cartucho como en este caso, y también podemos utilizar agujas de varilla. Son mixtas, podemos utilizar ambos tipos de agujas, pero la facilidad que nos van a dar es que no son calibrables. Vamos a pasar con la siguiente máquina para hacer la prueba. Esta es una máquina rotativa tipo Direct Drive. Este tipo de máquinas sí tienen cómo calibrar el stroke, que es el recorrido. El recorrido es la distancia que nuestro martillo va a hacer desde la parte más alta hasta la parte más baja. Estas máquinas pueden ser calibradas y podemos tener strokes de 1.5 milímetros hasta 5 milímetros, al menos en este caso. Los strokes altos los podemos utilizar tanto para hacer líneas sólidas y gruesas como para hacer color sólido también. Los strokes bajos se pueden utilizar para hacer sombras y difuminados. Nosotros tenemos que ir viendo de igual manera qué tipo de aguja vamos a utilizar, en qué zona de la piel vamos a trabajar y qué tipo de fuente estamos utilizando. Solo con la práctica, como ya les mencionaba, vamos a poder sacar nuestras propias conclusiones. Siempre tenemos que ir haciendo prueba y error hasta que saquemos los mejores resultados para que trabajemos con nuestra máquina, nuestra fuente, nuestras agujas y con la parte del cuerpo en la que vamos a tatuar. Este tipo de máquinas Direct Drive sí tienen una mayor fuerza de golpeo, ya que cuando nosotros calibramos un stroke alto, al tener este sistema de rueda excéntrica, se va a crear un contrapeso a la hora que la máquina trabaje, y ese contrapeso le va a dar más fuerza a la aguja a la hora de golpear, por lo que si no sabemos para qué es un stroke alto y lo utilizamos con demasiado voltaje, podemos hacerle daño a la piel del cliente. Por eso yo siempre les recomiendo tatuarnos a nosotros mismos antes que a otra persona cuando no sepamos bien los resultados que vamos a obtener. Vamos a conectarla para hacer la prueba y la vamos a activar. Como pueden ver, este tipo de máquinas no son de golpe recto. Esta tiene una rueda excéntrica que hace que nuestro martillo se mueva tanto para un lado como para otro, y para arriba y para abajo. La rueda excéntrica está creando un contrapeso, el cual va a hacer que nuestra aguja golpee con más fuerza en la piel a la hora de tatuar. Entonces aquí tenemos que saber qué voltaje vamos a ocupar respecto al stroke que tenemos graduado, y también si tenemos que bajar la velocidad porque el stroke es alto, tenemos que saber que a la hora de tatuar tenemos que deslizar la mano con mucha mayor lentitud porque tiene un voltaje bajo, y entonces nuestra aguja está entrando menos veces en la piel y dejando menos pigmento. Por eso tenemos que durar más en la misma zona, pero el golpeo también va a ayudarnos a que el pigmento entre de la mejor manera y se solidifique, que quede firme. Este tipo de máquinas son un poquito más difíciles de utilizar porque tenemos que saber bien para qué sirve cada uno de los strokes y cómo conjugarlo con el tipo de aguja, con nuestra fuente y con la zona de la piel en la que vamos a tatuar. Si ustedes no saben qué es el stroke y para qué se ocupa, por acá les voy a dejar un video donde les cuento a fondo qué es. Luego vamos a pasar con la siguiente máquina, que es la máquina de bobinas.
En este caso, las máquinas de bobinas son diferentes a estas otras. ¿Por qué? Porque estas funcionan a base de bobinas electromagnéticas, no a base de un motor. Estas máquinas llegan a tener una fuerza estándar porque tienen un motor, lo que hace que funcionen siempre de la misma manera. Pero estas, al ser bobinas específicamente hechas con un fin, por ejemplo, esta máquina es para línea, por lo cual sus bobinas son de 8 vueltas, lo que quiere decir que tienen 8 capas de cobre por debajo de esta cubierta. Están hechas especialmente para hacer línea. Entonces nuestra máquina va a funcionar de una manera distinta con un voltaje igual al que podríamos usar con cualquiera de estas. De hecho, cualquiera va a funcionar distinto porque los motores no tienen la misma potencia, por ejemplo en estas dos, y en este caso esta máquina de bobinas es para línea, pero también hay máquinas configuradas para sombra y color, las cuales tienen bobinas de 12 capas de alambre de cobre y tienen una configuración distinta en su martillo y en su fleje. Por eso se calibra distinto el tornillo de contacto. Hablando de los voltajes, vamos a hacer la prueba con esta máquina. Esta máquina, al tener un campo electromagnético, también va a aumentar su velocidad o a bajar su velocidad dependiendo del voltaje que estemos utilizando. Pero hay una cuestión especial que tiene esta máquina, que por ser electromagnética, si nosotros agregamos más voltaje, vamos a crear un campo magnético más grande y la máquina va a pegar con mayor fuerza, va a pegar con mayor firmeza. Estas máquinas son muy buenas para línea, para sombra y para color, pero calibrándolas de la manera correcta. Son más difíciles de usar que cualquier máquina rotativa, sí, claro, porque hay que calibrarlas y porque hay que saber cómo están constituidas, si de verdad son para línea, si de verdad son para sombra o si son híbridas, porque también existen máquinas híbridas, las cuales tienen un martillo y un fleje intermedio y bobinas de 10 vueltas de alambre de cobre, que son bobinas intermedias, las cuales podemos ocupar tanto para sombra como para línea. Si ustedes no saben reconocer una máquina de bobinas de línea de una de sombra, por acá les voy a dejar un video donde explico las 5 diferencias entre máquinas de bobinas de línea y máquinas de bobinas de sombra y de color. Entonces estas máquinas, aparte de la velocidad, también van a aumentar la fuerza de golpeo, pero sí va a ser gracias al voltaje, no como en esta. Esta va a aumentar la fuerza del golpeo, pero dependiendo del stroke que nosotros tengamos, y eso no va a depender del voltaje. El voltaje únicamente les va a dar más velocidad. A esta máquina el voltaje también le va a dar más velocidad, pero también le va a dar más fuerza de golpeo a la hora de utilizar voltajes más altos. Este tipo de máquinas, a mi parecer, son las mejores máquinas que existen, porque son las que podemos configurar a nuestro gusto y a nuestra necesidad, siempre y cuando lo hagamos de la manera correcta, porque si no calibramos bien una máquina de estas, no nos va a dar los mejores resultados en línea, en sombra o en color. Una vez que ya sabemos esto, que ya tenemos la teoría básica del voltaje, para qué nos sirve y qué función tiene en cada una de nuestras máquinas, ya nos podemos dar una idea de cómo utilizar cada una de ellas. Al principio yo les mencionaba que esta teoría también funciona para máquinas PEN, las cuales no incluí en este video, ya que las máquinas PEN funcionan igual que esta máquina o igual que esta. Existen máquinas tipo PEN que tienen el stroke no regulable como esta, con las cuales lo único que vamos a poder hacer es regular el voltaje que utilicemos. O sea que la teoría en ese tipo de máquinas PEN va a aplicar exactamente igual que en una máquina rotativa de este tipo. Existen también las máquinas rotativas tipo PEN que tienen un sistema direct drive. Dentro de la máquina viene un sistema exactamente como este. Traen el motor en posición horizontal y una varilla de empuje, la cual es la que percute nuestros cartuchos a la hora de tatuar. Ese tipo de máquinas tipo PEN también van a funcionar de la misma manera que funciona una máquina como esta. Esas máquinas traen unas perillas, las cuales nos van a servir para calibrar de una manera más fácil el stroke que en este caso, pero van a funcionar exactamente igual. Si utilizamos strokes más altos, nos van a dar una mayor fuerza de golpeo, lo que va a hacer que cuando vayamos iniciando utilicemos voltajes un poco más bajos para no pasarnos con la fuerza que la máquina nos va a tatuar, ya que va a ser demasiada y podemos causar daño en la piel, ya sea nuestra o de algún cliente. Teniendo
Teniendo en claro todos estos puntos, creo que ya podemos saber cómo conjugar cada uno de nuestros componentes para hacer la prueba en cuanto al voltaje que sea mejor para línea, para sombra o para relleno, dependiendo nuestra máquina, nuestra fuente, nuestra aguja y la zona que vayamos a tatuar. Nos tenemos que quedar con una idea básica, y esa idea es: no hay un voltaje exacto, simplemente tenemos que saber que los voltajes altos son para línea y para color, voltajes intermedios y bajos para sombra y difuminados. Cada uno de nosotros va a sacar sus propias conclusiones solamente con la práctica, y espero que mi video les haya ayudado un poco para entender más qué es el voltaje, cómo funciona, ya que entendiendo qué es lo que hace el voltaje en una máquina, va a ser más fácil para nosotros sacar la conclusión de qué voltajes utilizar. Espero que mi video les sea de mucha ayuda y les agradezco haberlo visto. Gracias y hasta la próxima.